Bien, jóvenes, la clase que vamos a tratar, ¿verdad? La línea recta. La línea recta tenemos la definición, dice que analíticamente es una ecuación lineal de primer grado en dos variables. Podemos decir que tenemos 2x más 3y igual 1. O 2x más 3y menos 1 igual 0, ¿verdad? ¿De qué se trata? Recordemos que ecuación de primer grado es porque los exponentes de estas letras, de x y de y, que son las variables y que son 2, están elevados a la 1, por eso es de primer grado. Si está elevada a la 2, entonces sería de segundo grado. Bien, además, pues recíprocamente dice que la representación geométrica cuya ecuación sea de primer grado con dos variables es una recta. Es decir, que si tenemos una gráfica, la podemos llevar a una ecuación, o si tenemos una ecuación, lo podemos llevar a una gráfica. Para trazar una recta nos dicen aquí que se necesitan por lo menos dos puntos. Con dos puntos determinamos una recta. Usted marca dos puntitos y por esos dos puntitos usted puede trazar una línea recta. O si se conoce su dirección, es decir, hablamos de la pendiente y del coeficiente angular. Lo que nos compete en esta ocasión que vamos a estudiar son las formas de la ecuación de la recta, ¿verdad? Las diferentes formas en que ella se puede presentar dependiendo cómo esté ubicada o los elementos que ella posea. La primera que tenemos es cuando es paralela a un eje. Paralela a un eje. Puede ser paralela al eje Y, cuya ecuación va a ser x igual a, o puede ser también paralela al eje X, y la ecuación va a ser y igual a b. Cuando es paralela al eje Y, como podemos observar aquí en la gráfica, este puntito que está aquí, ¿verdad? Este es el punto A porque estamos hablando de que x igual a. Entonces, x va a ser una constante, no va a variar, se va a mantener siempre ese valor para la x de A. Quien va a variar va a ser la y, ya sea en el sentido positivo o en el sentido negativo. Aquí en el ejemplo tenemos x igual a 3. Podemos observar, aquí está el punto donde la x vale 3. Si trazo una recta perpendicular a ese punto, ¿verdad? Quedaría perpendicular al eje X, este es el eje X, este es el eje Y, entonces se dice que es paralela al eje Y. Quien va a cambiar son las Y. La Y vale 0, aquí la Y vale 1, acá la Y vale 2, la Y vale 3, la Y vale 4 acá arriba, ¿verdad? Entonces, dependiendo del puntito, dependiendo aquí, podemos observar que se mantiene constante, el 3 se mantiene constante en la X, pero quien va a variar entonces es la Y, ¿sí? La X se mantiene constante, es una constante. Para el caso de paralela al eje Y, pues es de la misma forma. Si la recta es paralela al eje X, ¿verdad? Paralela al eje X, como lo pueden observar aquí, es paralela al eje X que está aquí. Corta al eje Y en el punto 0, B, es decir, en el punto B. Y va a ser igual a B. La Y se va a mantener constante. Quien va a variar ahora van a ser los elementos o los números que están en X, ya sea a la derecha o a la izquierda. En el ejemplo que tenemos Y igual 5, la recta perpendicular a ese punto, verá, corta el eje Y en el punto 5, y luego vamos a tener acá, verá, que va a variar. Por ejemplo, aquí es 3,5, supongamos que acá más adelante era el punto 6, entonces vamos a tener 6,5, pero como pueden observar, el valor aquí en Y se mantiene constante. Esta es la ecuación paralela al eje, a un eje, ya sea X o el eje Y. En la segunda ecuación que tenemos, dice ecuación de la recta que pasa por el origen. Entonces ahí hay una condición, que ella pasa por el origen y tiene una pendiente m. Aquí está la explicación de cómo la obtenemos. ¿Sí? Recordando, ¿verdad? Si tengo un punto P que sea de coordenadas x, y, tengo el ángulo de inclinación. Recordamos, ¿verdad?, que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, ¿verdad? Ya eso lo vimos en el tema del trimestre pasado. Entonces, vemos aquí que la pendiente es igual al ángulo de inclinación. Luego, ¿cuánto es la tangente? La tangente es igual, la tangente va a ser igual al lado opuesto, al ángulo, en este caso va a ser la distancia esta que está aquí, que es Y, sobre el lado adyacente, que es la distancia que tengo acá, que es X. Entonces vamos a tener Y sobre X. Esto se da porque está en el origen. De lo contrario hubiera sido el delta Y sobre el delta X. De esto que tengo aquí, entonces yo despejo, ¿sí? La X esta que está dividiendo, voy a pasarla multiplicando a la M y voy a tener que Y es igual a MX, que sería la ecuación entonces que pasa por el origen y tiene pendiente M.
Para esta ecuación, pues lo único que necesito es la pendiente. Si yo tengo la pendiente, yo puedo escribir fácilmente la ecuación. Y es igual a mx. En los ejemplos que tengo aquí, el primero dice trazar la ecuación y es igual a 3x. Como pueden observar, y es igual a mx en la ecuación original. Entonces, quiere decir que la pendiente en este caso vale 3. La pendiente vale 3 y es positiva. Como me están pidiendo que trace la recta, ¿sí? Para trazar una recta yo por lo menos necesito 2 puntos. Ahora, con solo observar y igual a mx o a 3x, ya yo sé que ella pasa por el origen. Le voy a dar valores a la variable independiente, que es la x, y dependiendo de lo que le dé a la x, entonces me va a resultar la y. Tengo entonces aquí, cuando la x vale menos 1, entonces esto que está aquí es lo que vale x. Lo voy a sustituir por el valor que le estoy dando, que en este caso es menos 1. Y 3 por menos 1 me da menos 3 y obtengo el primer punto. De forma análoga, ¿verdad? Cuando la x vale 1, sustituyo donde estaba la x. ¿Por qué se está multiplicando? Porque la x con el 3 se está multiplicando. Entonces yo multiplico 3 por x. 3 por 1, que le estoy dando valor a la x, serían 3. Y aquí tengo mi segundo punto. Ubico en el plano cartesiano, ¿verdad? Este va a ser el eje x. Este tengo acá el eje y. Y ubico el punto. El primero es menos 1, menos 3. Aquí está menos 1, está menos 3. Vemos aquí que la escala es cada 2 cuadritos es una unidad. En este caso sería menos 1, menos 2. Y acá entonces tengo menos 3. Aquí ubico el punto. Y el otro es 1,3. Acá, entonces lo tenemos aquí. Trazamos la línea recta, recordando que ella pasa por el origen. Obligatoriamente porque tiene la forma y igual a mx. En el ejemplo número 2. Tenemos aquí, dice la ecuación de la recta que pasa por el origen y pasa por un punto. Ahora me están dando que pasa por el origen y me están dando que pasa por un punto. Aquí está resuelto de la siguiente manera. Esta es la ecuación y es igual a mx porque ella pasa por el origen. Entonces sustituyo el 4 que viene siendo la y sustituyo la x que viene siendo el menos 3, como aparece aquí. Luego este 3 que está multiplicando a la m va a pasar dividiendo el 4 y me queda la pendiente de esta manera. Recordando que apenas me dicen que pasa por el origen, y es igual a mx. Entonces lo único que necesitaba era la pendiente y está. También se hubiese podido hacer, si usted ubica el punto serían menos 3 y 4. Entonces acá, ¿sí? Menos 3 y 4. Entonces aquí tendría un poco el pulso no tan bueno, ¿verdad? Aquí tenemos, este sería el ángulo de inclinación. Si yo le calculo la pendiente, ¿verdad? Esta es la distancia aquí, equivale al 4. Si yo le calculo la tangente, que es lo mismo que la pendiente, ¿sí? Esto sería igual al lado opuesto, que esta distancia vale 4 sobre menos 3. Quedaría 4 sobre menos 3, que vendría siendo la pendiente. También lo podría obtener de esa manera. Sustituimos en la ecuación y me va a tener... voy a obtener la ecuación que y es igual a menos 4 sobre 3x. En el ejemplo que sigue a continuación, en el número 3, tenemos hallar la ecuación de la recta que pasa por el origen. Nuevamente me dicen que pasa por el origen y tiene un ángulo de 45 grados con el semieje positivo de la x. Automáticamente me dan el ángulo de inclinación. Yo sé que pasa aquí, tiene 45 grados. 45 grados pasa la recta, entonces pasa por el origen. Simplemente es cuestión de calcularle la pendiente. Entonces yo recuerdo que la pendiente es igual a la tangente del ángulo y el ángulo vale 45 grados. Por lo tanto la pendiente, por la tangente de 45 grados vale 1. Entonces esto va a ser igual a 1, ¿verdad? La pendiente va a ser igual a 1. Sustituyo en la ecuación, esta es la ecuación, pasa por el origen, y es igual a mx. Y luego que sustituyo entonces la pendiente, y la pendiente vale 1. Al sustituir la pendiente por 1, 1 por x, y obtengo la ecuación y es igual a mx, que se conoce como la ecuación idéntica. ¿Por qué es la ecuación idéntica? Porque todos los valores de x van a ser igual a los valores de y. Entonces ella va a pasar por todo el medio del cuadrante 1 y del cuadrante 3. Los valores van a ser 1, 1, 3, 3 o menos 4, menos 4, ¿verdad? Entonces va a pasar por todo el centro del plano. Bien, hasta aquí vamos a hacer este video, luego hago la continuación.